Bien, pues buenos días. La sesión de hoy es quizá la sesión más culta, la más seria, la más exigente y por lo tanto tiene exigencia en los intérpretes y exigencia en los oyentes. Es la música culta. El Renacimiento, ya lo veremos en su momento, produjo una música muy culta. Las emociones que podríamos pensar que van a existir son emociones de paz, de sosiego, que son emociones a tener en cuenta. Es decir, muchas veces pensamos que las emociones que nos llevan por la vida son las frenéticas, las compulsivas. No. El ser humano necesita sosiego y necesita tranquilidad. La música que se hizo en el tiempo de Tomás Luis de Victoria, fijaros, es la música que se hizo en el tiempo más brillante de la historia de España, el siglo de oro. No ha habido un tiempo, no ha habido una época tan brillante como aquella. Es la época que estaban los reyes, Carlos I y Felipe II, que son nieto Carlos I y bisnieto Felipe II de los reyes católicos. Con ellos realmente comienza el Imperio Español. El Imperio Español quizá ha sido el imperio más grande que se ha producido en la historia. Tenía posesiones en los 5 continentes. Nunca hubo un imperio que se extendió a los 5 continentes. El Imperio Español era tremendo. Hubo una frase, alguien dijo, el imperio donde nunca se ponía el sol. Es decir, era tan brillante como el sol. Pero no solamente brilló por ser un imperio importante, sino porque este imperio produjo un gran auge de las artes y las letras. Miguel de Cervantes y su Don Quijote es el producto de esta época brillante, imperial, maravillosa. Lope de Vega, quien no ha conocido, quien no ha visto, aunque sea en fotografías, el monasterio del Escorial de Juan de Herrera, es una de las grandes muestras del Renacimiento. En la música brilla sobre todo un compositor, que es Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria pertenece al Renacimiento. ¿Renacimiento qué significa? Renacer. ¿De qué se renacía entonces? Estamos hablando del siglo XVI, hace 4 siglos. ¿De qué se renacía? Se renacía de una época anterior, que se llamó la Edad Media. 10 siglos de Edad Media, 10 siglos que eran unos siglos bastante sombríos, bastante graves. El ser humano era un tanto anodino. El Renacimiento lo que plantea y lo que produce es una exaltación del ser humano. Se renace de esa época sombría para hacer más feliz al ser humano. Esta es la esencia del Renacimiento. El Renacimiento se produce inicialmente en Italia, en Florencia. Tenéis la Catedral de Florencia. Hay florecimiento en la escultura. Tenemos esta escultura que ya sabéis de quién es, de Miguel Ángel, el David. La pintura florece fundamentalmente. Hubo un gran genio porque era pintor, literato, científico, músico, Leonardo da Vinci. Ahí tenéis un modelo maravilloso, la Mona Lisa o la Gioconda. Y naturalmente España aporta una gran creatividad al Renacimiento europeo, sobre todo con Cervantes y su ingenioso hidalgo Don Quijote y su compañero de fatigas Sancho Panza. La música en esa época, en la época anterior, había sido homofónica. ¿Qué significa homofónica? Supongo que ya lo sabéis. Significa que se desarrolla a través de una sola melodía, para convertirse en polifónica, es decir, mezclar varias melodías a la vez. Hubo 2 compositores importantes, uno en Italia, Giovanni Pierluigi da Palestrina, y otro en España, Tomás Luis de Victoria. Y para eso hemos invitado al grupo, el mejor grupo que existe hoy en Europa, sin la menor duda, el Ensemble Plus Ultra, a quien yo voy a llamar ahora al escenario. Esta es una música que exige mucho recogimiento, mucha atención. Lo que sí importa es que se produzca ese silencio recogido, ese silencio profundo, interior, para que ellos puedan cantar
es como si estuviéramos en una iglesia. Y una iglesia necesita este recogimiento. Pero ¿recogimiento para qué? No para no molestar, no, sino para disfrutar. No sé si habéis aprendido a disfrutar del silencio. Si este silencio viene acompañado y ornamentado de la música que vamos a escuchar, creo que el placer está asegurado. De modo que voy en busca del ensamble. Ellos se formaron en Londres con el objetivo fundamental, lo acentúo, de estudiar la música española del Renacimiento. Todo lo que vais a escuchar, las 3 obras que vamos a escuchar, están cantadas en latín, aparecerán en su momento unas traducciones al español, pues para que sirvan de guía. Os decía hace un momento que en el Renacimiento la música se hace polifónica, es decir, que antes de la polifonía había una forma de cantar que es la monodía, que es el ejemplo que ahora vamos a escuchar, una música homofónica de una sola melodía. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi porta. El canto gregoriano es un canto llano. Es decir, la homofonía es un canto llano. Lo que interesa ahora, después de esa melodía, es comprender qué sucede con la polifonía. La polifonía es esto mismo, nada más que se mezclan la misma voz en diferente tiempo. Para ir comprendiendo no solamente el sentido de la polifonía, este sentido grave, profundo, íntimo, interior de la polifonía, y para comprender a Palestrina y a Tomás Luis de Victoria, hemos elegido un motete. Un motete es una pieza religiosa, cantado a 6 voces, ellos son 6, cantarán las 6 voces, cada uno canta una voz diferente. Vamos a comparar este motete que se titula Nigra sunt sed formosa, en latín, en la traducción al castellano es negra soy pero hermosa, hace alusión a la Virgen de color. Hay tantas vírgenes de color en España, Montserrat, Guadalupe, Andújar, hay muchos lugares donde se venera a la Virgen Negra. Leed el texto mientras cantan porque vale la pena, sobre todo el contenido poético del texto. Este contenido poético va a dar contenido de intimidad a la música. Palestrina, nigra sunt sed formosa. Nigra sunt sed
Bien, si me ha llamado la atención la calidad de este coro, de este grupo coral, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha gratificado mucho, sois vosotros. Efectivamente, se produce lo que tendría que producirse. Una música de calidad exige también una audición de calidad. Y yo creo que vosotros habéis ofrecido esa audición de calidad que ellos necesitan y que yo os he pedido. Y estoy muy agradecido a vosotros. Seguimos. Realmente, ¿qué es lo que estamos percibiendo? Estamos percibiendo una armonía, la armonía de las voces. Es decir, la armonía viene a significar el bienestar de las voces juntas, de las voces sonoras, claro. Se producen unas melodías que se juntan unas con otras, se oponen. Es como si fueran melodías contra melodías. Eso es el contrapunto. Contrapunto, de que también es una forma muy típica del Renacimiento, viene del latín punto contra punto, es decir, nota contra nota. En este caso es una melodía contra otra. Ha habido 6 voces, son 6 melodías que son iguales, que se oponen y se contrastan unas con otras. Esto es lo que está produciendo esta emoción de la música del Renacimiento y de la música de Palestrina. Vamos a contrastar el mismo motete de Tomás Luis de Victoria. El texto varía un poquito, el título es el mismo. Nigra sunt sed formosa, negra soy, pero hermosa, que dice la Virgen negra. Quizás sea mucho pedir, pero lo tengo que pedir. Una mayor atención para ver si somos capaces de ver diferencias o de sentir diferencias entre Palestrina y Victoria. Nigra sunt sed formosa,
Bien, esta es la misma obra, pero totalmente diferente, supongo que se ha apreciado. Yo personalmente he apreciado una diferencia que me permito trasladaros. El motete de Palestrina me ha parecido un motete grave, lento. El mismo motete de Victoria me ha parecido más vital, más lúdico, más rápido, y eso ha hecho que sea algo más juguetón el motete de Victoria. De cualquiera de las formas, estamos en el mismo tiempo, el Renacimiento, el siglo XVI, el mismo estilo, el estilo polifónico. La armonía sigue jugando el mismo papel, el contrapunto es fundamental para componer y las diferencias apenas se notan entre uno y otro compositor. Y eso que Tomás Luis de Victoria, que había nacido en Ávila, él fue cantor en la catedral de Ávila, niño cantor, naturalmente, y después inmediatamente lo enviaron a estudiar a Roma. Y en Roma se dice que estudió con Palestrina. Palestrina era un hombre casado que tuvo 2 hijos. Tomás Luis de Victoria se hizo sacerdote a su regreso de Roma. Fue maestro de capilla en la iglesia de San Ginés, en el monasterio de las Descalzas en Madrid, y fue, por lo tanto, un hombre dedicado al culto religioso. La música de Victoria es toda, absolutamente religiosa. Y seguimos en el tiempo. En ese tiempo, en ese siglo XVI, no sé si estudiáis ya literatura, supongo que sí, hubo un movimiento poético maravilloso que llamamos la poesía mística española. Poetas como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega, Jorge Manrique, una cantidad de poetas cuyo sentido poético se basaba todo prácticamente, cómo no, en el amor. En este amor místico de la poesía mística española bebe Tomás Luis de Victoria y crea esta obra que se titula Vidi Speciosam, la he visto hermosa también. O sea, son todo halagos hacia la Virgen, a quien veneran y exaltan constantemente en la religión, sobre todo la religión católica. Es una obra que dura unos 7 minutos, requiere 7 minutos de tensión auditiva, tensión perceptiva y sobre todo tensión de placer. Intentar sentir placer escuchando la música, lo mismo que sentís placer viendo una pintura o viendo una persona hermosa, también se siente placer. Conviene que nos cuidemos para parecer hermosos y guapos y guapas, para que nos vean siempre bien y podamos gustar. Escuchamos, por último, el concierto de hoy no será muy largo porque es muy exigente, por último, este motete, Vidi Speciosam, de Tomás Luis de Victoria, a 6 voces. Hashem.
Bien. Muchas gracias al Ensemble Plus Ultra, gracias a vosotros por vuestra escucha ejemplar. Esta es la música de uno de los momentos más brillantes de la historia de España, de la historia de Europa, el Renacimiento, el siglo XVI. Cuando la estaba escuchando me parecía una música compleja, me parecía como la labor de una tejedora que está tejiendo los hilos y los va poniendo uno al lado de otro, uno contra el otro, hilos de color, hilos de densidades diferentes. Esta es la música del Renacimiento, que produce unas emociones también muy determinadas. Reitero las gracias sobre todo a ellos, a vosotros, y les despedimos a ellos con un aplauso merecido.